Bueno, continuando con nuestra práctica de titulación potenciométrica, lo que vamos ahora a hacer es el análisis de la segunda derivada. ¿Listo? De nuevo es un análisis matemático que nos indica en sí cuando cambia el valor de las pendientes de nuestra función. ¿Eso qué quiere decir? En nuestro caso solamente nos vamos a enfocar en esta parte que dice aquí. En este punto la derivada deja de crecer o decrecer. ¿Listo? Y en este punto se llama punto crítico, que llamaremos punto de inflexión. ¿Eso qué quiere decir? Entonces vamos a mirar el gráfico de la primera derivada, ¿cierto? Gráfico de la primera derivada, entonces la primera derivada no tiene valores cercanos a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Ella creció, luego paró de crecer, comenzó a decrecer, ¿listo? Entonces esto es un punto de inflexión. Ese punto de inflexión, si lo miramos en la curva de titulación, es claramente en el valor en el cual tenemos una curva que viene así, y vamos a pasar por una curva que va cóncava hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces ese punto en curvas de titulación ácido-base, ese es nuestro punto de equivalencia. Entonces vamos a graficar la segunda derivada, que como está aquí escrito es este cambio de la primera derivada en función del cambio de volumen de esa derivada. Entonces vamos a ver cómo se calcula. ¿Listo? Al igual que el anterior, lo que vamos a hacer es dar un igual, abrimos paréntesis, solo que ahora nuestro cambio va a ser el cambio de la primera derivada. Entonces primero menos el segundo, paréntesis, dividido, abro paréntesis, en el cambio de volumen de esa función. Y como en este caso la función es la primera derivada, entonces viene de este tipo. ¿Listo? De esta manera. Entonces tendríamos el cálculo de la segunda derivada. De nuevo lo que vamos a hacer es seleccionar y arrastrar hasta que completemos nuestra tabla. Listo, tendríamos esos valores. Ahora necesitamos calcular el volumen medio de esta función, ¿cierto? Entonces va a ser igual que el anterior, solo que ahora vamos a calcular igual, abro paréntesis, sobre el volumen base de esa función, que es el volumen medio de la primera derivada, ¿cierto? Cierro y divido sobre 2, que es la cantidad de volúmenes que tomamos para ese punto. Enter, y de nuevo solamente seleccionamos y arrastramos hacia abajo. ¿Listo? Con eso habríamos calculado y podríamos graficar nuestra segunda derivada. Entonces de nuevo Shift hacia un lado, Control hacia abajo, seleccionamos todos nuestros datos, vamos a darle a insertar, gráfico de dispersión. ¿Listo? Tendríamos un gráfico de este tipo. Entonces lo que hacemos es, como siempre, moverlo a una hoja nueva para que quede más fácil de ver. Vamos a de una vez llamarlo segunda derivada, Enter. Listo, entonces tendríamos el gráfico de nuestra segunda derivada. Como se pueden dar cuenta, entonces tenemos valores en los cuales los valores no cambian, luego pasamos a un máximo, que pasamos a un mínimo, ¿listo? Teniendo un punto de inflexión, que ese punto de inflexión sería nuestro punto de equivalencia. Para facilitar eso vamos a seleccionar, doble clic sobre cualquiera de los puntos, línea sólida, no, tienen que ser todos los puntos, entonces de nuevo seleccionamos, ahora sí, línea sólida, y agregamos nuestra línea de tendencia. Puntos, amplío el tamaño de estos puntos hasta 3, y con eso tendríamos nuestro gráfico de la segunda derivada. ¿Listo? Entonces, si podemos darnos cuenta, aquí en el valor de 37.6 tenemos que buscar el valor que sea cercano a 0, que ese valor sería nuestro punto de inflexión, ¿cierto? El mínimo es de 37.6 y el máximo es de 37.4. Entonces si vamos a nuestra hoja de cálculos, nos vemos que entre 37.4 y 37.6 el valor cambia de positivo a negativo, confirmando que nuestro punto de equivalencia es ¿cuál? 37.5, que es el valor máximo de la curva de la primera derivada. ¿Listo? De nuevo, para presentarle un gráfico, entonces lo que hacemos es cambiar el título, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Se llama segunda derivada de la curva de titulación de un ácido desconocido. ¿Listo? Listo. Ahora, ¿qué valores tenemos? Entonces de nuevo vamos a darle los valores a los ejes, todo esto para que ustedes vayan aprendiendo cómo se hace, dar título a los ejes. Vertical primario, recuerden que ahora no es el cambio, sino es el cambio, el delta del delta
de pH sobre delta de volumen, eso dividido en el delta del volumen, ¿cierto? Entonces selecciono, ampliamos un poco el tamaño de letra hasta 14, doble negrilla, y me falta cambiar el H a H mayúsculo. Listo, ese sería el valor, el nombre de nuestro eje Y. Ahora, en el eje X que tenemos, pues el volumen medio de la segunda derivada, ¿cierto? Entonces agregar títulos. Listo. Tenemos, ¿cómo se llama? Volumen medio. Volumen medio. ¿Cierto? Volumen medio de NaOH agregado, pues vamos a dejarlo en volumen medio. Listo, ese sería nuestro gráfico de la segunda derivada, que estaría de este tipo. Entonces, de nuevo, para que nos quede más fácil de visualizar, o lo que yo haría en este tipo sería hacer un zoom sobre nuestra zona problema, ¿cierto? Ya nos dimos cuenta, ustedes presentarían este gráfico así, y luego harían un zoom sobre la zona en la cual se ven los cambios. Entonces, para eso solamente seleccionan aquí, voy a un mínimo que sería, en este caso, 35, iríamos hasta 40, ¿cierto? Esto claramente nos facilita la vida. Entonces ustedes pondrían el gráfico grande y luego pondrían el gráfico así, esta zona de ampliación, que en el cual se muestra perfectamente dónde se ve nuestro punto de corte, que ahora sí es perfectamente 37.5. ¿Listo? Entonces con eso confirmamos que nuestro punto de equivalencia para nuestra curva de titulación es 37.5 mililitros para esta titulación, la cual yo hice, ¿cierto? Entonces con estos datos, con ese volumen de equivalencia, lo que vamos ahora a hacer es calcular la masa molar y el pKa de ese ácido hipotético. ¿Listo? En el próximo video vamos a ver un poco de teoría de qué es el pKa y les voy a mostrar cómo se calcularía tanto el pKa como la masa molecular para este tipo de ejemplos. ¿Listo, chicos? Por ahora es esto. Dejemos el video hasta aquí y seguiremos en el próximo video.